Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias de Mundo JB, gracias por visitar mi canal. Te invito a que te suscribas y que actives la campanita de las notificaciones para que así te mantengas informado de cada una de las noticias que suba a mi canal. Noticia de último minuto de Haití. Un fiscal de Haití prohíbe al primer ministro salir del país por su presunta vinculación con la muerte de Moisés. El fiscal de Puerto Príncipe Bedford Claude, encargado de la investigación del asesinato del presidente Jovenel Moïse, ha prohibido al primer ministro, Ariel Henry, salir del país por su presunta vinculación con el magnicidio, en una carta dirigida al director del Departamento de Inmigración y Emigración haitiano, Joseph Siancouchi, y recogida por el diario Gazette Haïti. Claude traslada que el señor Ariel Henry tiene prohibido abandonar por vía aérea, marítima y terrestre el territorio nacional por las graves acusaciones de asesinato del presidente Jovenel Moïse. Henry tiene que presentarse a declarar este martes en el marco de la investigación, que ha hallado varias llamadas telefónicas entre el actual primer ministro y uno de los principales sospechosos del asesinato y que habrían tenido lugar el mismo día del magnicidio. Moïse fue asesinado el 7 de julio por el magnicidio. Hay más de 40 personas que han sido detenidas, entre ellos una veintena de militares colombianos y 5 ciudadanos con nacionalidad haitiana y estadounidense, además de varios policías. El organismo estatal pidió la renuncia del primer ministro de Haití. El primer ministro Ariel Henry debe dimitir y ponerse a disposición de la justicia, manifestó la OPC. La estatal Oficina de Protección del Ciudadano, OPC, de Haití pidió este sábado la renuncia del primer ministro, Ariel Henry, tras ser investigado por la Fiscalía por el magnicidio de Jovenel Moïse, ocurrido el 7 de julio pasado, como parte de las investigaciones que se llevan a cabo para dar con los responsables del asesinato del presidente Moïse. La justicia haitiana citó a Henry a que ofrezca sus declaraciones sobre el caso el martes próximo. El primer ministro Ariel Henry debe dimitir y ponerse a disposición de la justicia, manifestó la OPC en un mensaje publicado en su cuenta de la red social de Twitter. Assassina du president Jovenel Moïse et revelations // le PM Ariel Henry doit démissionner et se mettre à la disposition de la justicia. La Oficina de Protección Ciudadana, OPC, Institución Nacional Independiente para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, ha sabido con indignación que, de acuerdo con una solicitud oficial a la empresa Digicel por parte del Ministerio Público de Puerto Príncipe, dicha empresa confirmaron registros telefónicos entre el primer ministro Ariel Henry y Joseph Félix Badio, uno de los presuntos asesinos del presidente Jovenel Moïse, según información confirmada por Digicel. Transmitida por la prensa, poco después del asesinato del presidente Jovenel Moïse, el 7 de julio de 2021, Ariel Henry y Jean-Félix Badio mantuvieron una conversación telefónica de 3 minutos alrededor de las 4:03 de la madrugada. Según los datos del GPS, Ariel Henry estaba ubicado en Montana y Badio en Pellerin, en el lugar del crimen. 17 minutos después, a las 4:20 de la madrugada, los dos hombres hablaron durante 4 minutos. La OPC está indignada y atónita tras la confirmación de tales datos y exige la dimisión del primer ministro Ariel Henry. En nombre del derecho a la verdad y con miras a la continuación de la investigación en curso sobre el asesinato del presidente Jovenel Moïse, el señor Ariel Henry debe renunciar en breve y ponerse a disposición de la justicia. La OPC hace un llamado a la comunidad internacional, en particular a la Organización de los Estados Americanos, OEA, el Core Group, los llamados países amigos de Haití, el representante especial del secretario general de las Naciones Unidas en Haití para evitar apoyar al primer ministro, Ariel Henry, quien ahora se convierte en uno de los sospechosos del asesinato del presidente Jovenel Moïse. Puerto Príncipe, 11 de septiembre de 2021. La protección de la Oficina Ciudadana de la ORC, direcciones 381, Ruth de Bourdan y 145, Ave. John Brown, Lalue, Puerto Príncipe. El llamado a comparecer ocurrió después de que los investigadores descubrieran que el primer ministro mantuvo 2 conversaciones con el principal acusado del caso, el prófugo Joseph Félix Badio. Las llamadas sucedieron 2 horas después de que Moïse fuera asesinado el pasado 7 de julio en su domicilio por un escuadrón de mercenarios colombianos. La geolocalización de estas llamadas merecen ser aclaradas,
establecen sin equívoco que el prófugo Badio se encontraba en el momento de la conversación en Pelerin 5, lugar de la residencia de la víctima y de la perpetración de este crimen, dijo el fiscal general de Puerto Príncipe, Bedford Claude. La OPC está indignada y pasmada tras la confirmación de tales datos y pide la dimisión del primer ministro Ariel Henry. Debe renunciar sin demora y ponerse a disposición de la justicia, aseveró el organismo estatal autónomo en un comunicado. Las autoridades ofrecieron $60.000 a quien de información sobre el paradero de Badio, el funcionario del Ministerio de Justicia, y sospechoso de ser la persona que coordinó la operación en el terreno y que sirvió de enlace con el comando de mercenarios colombianos que atacaron la residencia de Moisés. Un fiscal de Haití pide acusar al primer ministro del asesinato de Moïse y le prohíbe salir del país. El fiscal de Puerto Príncipe Bedford Claude, encargado de la investigación del asesinato del presidente Jovenel Moïse, ha pedido este martes acusar al primer ministro, Ariel Henry, por el magnicidio y ha prohibido salir del país por su presunta vinculación con el crimen, según ha informado la prensa haitiana. En una carta dirigida al director del Departamento de Inmigración y Emigración haitiano, Joseph Ciancucci, y recogida por el diario Gazette Haiti, Claude traslada que el señor Ariel Henry tiene prohibido abandonar por vía aérea, marítima y terrestre el territorio nacional por las graves acusaciones de asesinato del presidente Jovenel Moïse. Henry tiene que presentarse a declarar este martes en el marco de la investigación, que ha hallado varias llamadas telefónicas entre el actual primer ministro y uno de los principales sospechosos del asesinato y que habrían tenido lugar el mismo día del magnicidio. El principal fiscal de Haití solicitó el martes al juez que investiga el asesinato del presidente Jovenel Moïse presentar cargos contra el primer ministro Ariel Henry, debido a las supuestas llamadas telefónicas que habría tenido con uno de los principales sospechosos del crimen, Bedford Claude, comisario del gobierno de Puerto Príncipe, una figura equivalente al fiscal. Pidió además que se le prohíba a Henry abandonar el territorio haitiano. Debido a la gravedad de los hechos expuestos, Moïse fue asesinado el 7 de julio por un comando armado en su vivienda de Puerto Príncipe. Existen suficientes elementos comprometedores que forman mi convicción sobre la oportunidad de imputar al señor Henry y de pedir su inculpación. Pura y simple, dijo el fiscal en una carta dirigida al Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe. En una segunda nota, dirigida al director de Migraciones, el comisario del gobierno justifica la medida de prohibir a Henry la salida del país, señalando las graves presunciones de asesinato del presidente de la República. La noche del viernes, Bedford Claude ya había invitado al jefe del gobierno a presentarse el martes ante la fiscalía. El fiscal afirmó que Henry, unas horas después del asesinato de Moïse, sostuvo conversaciones telefónicas con una de las personas activamente buscadas en el contexto de la investigación. Se trata de Joseph Félix Badio, figura de la Unidad de Lucha contra la Corrupción, una dependencia del Ministerio de Justicia, quien habría sido geolocalizado en el barrio donde se halla la residencia privada de Jovenel Moïse por las llamadas hechas a Ariel Henry a las 04h03 y luego a las 04h20 de la madrugada del atentado. El sábado, Henry había denunciado las maniobras de distracción del fiscal, las maniobras de distracción para crear confusión y evitar que la justicia haga su trabajo con calma no pasarán, dijo Henry. Los verdaderos culpables, los autores intelectuales y los patrocinadores del atroz asesinato del presidente Jovenel Moïse serán encontrados, llevados ante la justicia y castigados por su crimen, agregó. 48 personas, entre ellas 18 colombianos y 2 estadounidenses de origen haitiano, han sido detenidos en el marco de la investigación del asesinato de Moïse, ultimado a tiros en su residencia sin que ninguno de los integrantes de su guardia privada resultara herido.